Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Somos Barrick y hacemos minería responsable. Presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro regional. Vamos a partir de inmediato contándoles el tema que esta noche nos convoca. Ya estamos finalizando el año y sin duda han sido varios los temas de la contingencia que han estado en esta discusión obligada del día lunes. El hashtag, como siempre, Encuentro Regional, para que nos acompañe con sus preguntas, inquietudes, opiniones y sea parte de este espacio. Vamos a hablar de las personas en situación de discapacidad en Chile. Un tema que este fin de semana estuvo, cierto, en la palestra con la realización de la última Teletón, que además no estuvo exenta de polémica, y donde muchos cuestionan las formas y cómo se critica también por parte incluso de organismos internacionales el que las personas se transformen en sujetos de caridad. Vamos a discutir de esto, pero de mucho más. Los accesos, qué pasa en realidad con nuestras políticas públicas, cómo se ha ido posicionando el tema de la integración, de la inclusión. Esto y mucho más en el programa de esta noche, Encuentro Regional, en torno a las personas que viven en situación de discapacidad. De inmediato voy a presentarles a quienes nos van a acompañar esta noche en el programa, así es que para que desde ya vaya dejando sus opiniones y reitero el hashtag Encuentro Regional. Les presento de inmediato Néstor Diego Maizares, quien es director regional de Senadis. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Encuentro Regional. Muchas gracias por la invitación y te agradezco la presentación también de hablar de personas en situación de discapacidad, que es el concepto que nosotros estamos presentando como Servicio Nacional de la Discapacidad. Muchas gracias. Constanza González, coordinadora de la Oficina de Integración para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Antofagasta. Muchas gracias, Constanza. También muchas gracias por la invitación. Nosotros. Bruno Camaggi, director del Instituto Teletón Antofagasta. Muchas gracias, doctor, también por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, Carolina. Carlos Castillo está con nosotros de la Comisión de Apoyo Integral al Discapacitado, COAID, y quien nos acompaña además desde la comuna de Calama. Muchas gracias también por estar con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por este proceso de inclusión que ustedes están liderando en programas dentro de la región. Y finalmente con nosotros Pamela Pret, directora de Fundación Ciudad Accesible. Muchas gracias también, Pamela, y desde Santiago también nos visita, así que también por acompañarnos esta noche acá en Antofagasta. Gracias a ustedes. Bueno, parte de los invitados que van a estar con nosotros esta noche, nuestros panelistas con quienes vamos a estar conversando de esta materia, me gustaría partir tal vez por esta contingencia. El fin de semana sin duda nos obliga a pensar en quienes viven hoy por hoy, según el último censo, ¿verdad?, del año 2012, son 2,5 millones de personas viviendo en situación de discapacidad en nuestro país. Pero es bien invisible, una vez al año probablemente, ¿cierto?, la conciencia colectiva un poco adopta parte, ¿cierto?, de ese discurso, del lenguaje de tratar al otro, de incluir, y es una vez al año un poco, pero este año particularmente hubo bastantes críticas en la forma en que en Chile se ha venido, ¿cierto?, tratando el tema a través de esta campaña solidaria. Y doctor, me gustaría partir tal vez con usted. Fue un año bien especial previo a lo que ocurrió este fin de semana. Las críticas fueron bastante fuertes, los medios cubrimos varias de estas noticias que venían, ¿cierto?, desde México, con indicaciones en particular de cómo estábamos tratando a las personas viviendo en situación de discapacidad y cómo se transformaban en estos sujetos de caridad, que era lo que decía la ONU prácticamente. A ver, yo creo que en ese sentido habría que probablemente diferenciar lo que es el informe que hace la ONU sobre recomendaciones, ¿no es cierto?, y las críticas que recibimos como institución. Y al tiro aclarando un poco que las críticas, lógicamente las críticas constructivas, nosotros las tomamos y las recogemos sin soberbia alguna. Creo que la campaña ya mostró algunos cambios y los va a seguir mostrando, pero lógicamente no nos vamos a hacer cargo de las críticas que si los artistas se llevan un porcentaje de la plata o que Francisco se roba la plata, porque efectivamente no tienen asidero y ni siquiera vale la pena probablemente discutirla. Ahora, sobre el informe de la ONU creo que es interesante decir que bueno, es un informe de un poco más de 12 páginas donde ellos establecen una serie de recomendaciones, alrededor de 60 y algo, para Teletón México, ¿ya?, que efectivamente tiene una línea editorial un poquito distinta y que ellos funcionan con un financiamiento importante del Estado, alrededor de un 40%, a diferencia de lo que pasa un poco en nuestro país.
Y nosotros como Teletón Chile efectivamente no nos sentimos criticados por la ONU porque sentimos que estamos trabajando en mucho de lo que efectivamente sale como recomendación. Y sí tenemos en el fondo programas post-inclusión dentro de los programas terapéuticos que trabajamos. Sentimos también que el show de televisión ha cambiado y lógicamente ahí sí hacemos la autocrítica y efectivamente si uno ve los programas de televisión de los años 80, efectivamente la manera en que se mostraba la discapacidad y a los niños es bastante distinta que probablemente las historias que vemos actualmente. Creemos que sí hemos avanzado en esa materia. Pero, como te digo, yo creo que haciendo las diferencias, efectivamente nosotros trabajamos en pos de la inclusión. Queremos dejar en claro que jamás para nuestros pacientes son sujetos de lástima ni caridad. Son historias de superación, son historias de esfuerzo, son historias de éxito. Y lógicamente la campaña busca emocionar desde la empatía, busca que la gente visibilizar lo que es la discapacidad, que hace 36 años atrás probablemente no era un tema como lo es ahora, pero hemos ido recogiendo. Yo creo que también, si uno es honesto, ve que la línea editorial del programa ha ido cambiando con lo largo de los años y por supuesto vamos a recoger todas las críticas que son entregadas desde la construcción, desde hacer efectivamente una campaña mejor y lógicamente las malintencionadas, bueno, eso las tendremos que dejar pasar. Director, otra de las críticas que claramente surge es por qué la Teletón debe resolver algo que es competencia necesariamente del Estado. O sea, es decir, acá el gran aporte o el gran financiamiento de esta institución tiene que ver con el aporte justamente privado. Pese que en mayo se anuncia, ¿cierto?, un paso para muchos, o esa lectura se puede dar, la creación de esta subsecretaría de la discapacidad y tener políticas distintas, el Estado todavía parece quedar al debe frente a la ciudadanía y frente a estas críticas, en el fondo, de quién se hace cargo del problema de la situación de discapacidad en que viven millones de chilenos. Efectivamente, nosotros reconocemos que hay una deuda histórica con las personas en situación de discapacidad, una deuda histórica en relación a que hay diferentes tipos de discapacidades. Nosotros reconocemos la Teletón como un elemento súper importante que ha cubierto una necesidad histórica de los niños y niñas de este país que tienen algún tipo de discapacidad y que obviamente que es una población que han cubierto de una forma importante. Sin embargo, la mayoría de las discapacidades de las personas con discapacidad tienen más de 30 años de edad. Es decir, hay una gran población que todavía hay que trabajar. Por eso nosotros hablamos de una deuda histórica que nosotros tenemos que ir transformando ahora con nuevas políticas. El Estado en este momento tenemos que hacernos cargo de esto, tenemos que trabajar en temas desde el mundo sanitario principalmente. Bueno, tenemos nosotros como servicio, entregamos lo que son las ayudas técnicas, por ejemplo. Las ayudas técnicas que en el fondo tenían un periodo de entrega muy largo, duraron aproximadamente la entrega más de un año. Ahora logramos por lo menos reducir todas estas cantidades de ayudas técnicas atrasadas del año 2013, 2014 actualmente, a un 20%. Y vamos a empezar con las ayudas técnicas del 2015. Es decir, estamos trabajando en el área sanitaria, tenemos que hacernos cargo de todas las variables que tenemos que ir retomando y a la vez tenemos que ir tomando todas las variables que relacionan a los tipos de discapacidad. Uno de los casos muy puntuales y que es muy grave en el fondo y que son los más discriminados son los que sufren algún tipo de discapacidad psíquica. También es un tema que lo queremos trabajar como gobierno, estamos muy preocupados de esa población, tenemos que retomar ese tema, también recordarles que la presidenta en su plan de gobierno planteó 28 medidas en relación a la discapacidad y 10 de ellas están relacionadas directamente con el tema sanitario. Es decir, estamos avanzando, reconocemos la deuda histórica, reconocemos que hay una deuda con las personas en situación de discapacidad y con ellos en el fondo también queremos participar, porque todos estos diálogos que se han hecho para la creación de la subsecretaría y para la encuesta nacional de discapacidad se ha hecho en conjunto con las organizaciones, porque sabemos que ellos son los que nosotros nos pueden decir directamente qué situación están viviendo. Carlos, es así, generalmente la gente también hoy en día critica bastante la forma en que se van adoptando las políticas públicas en nuestro país, que hay poco de participación y de diálogo de quienes finalmente están trabajando día a día en distintas agrupaciones o de distintas aristas con personas en esta situación. A ver, yo quisiera primero expresar que quiero dar las respuestas más en base a lo que es el Consejo Regional de Discapacidad, que es la organización que puedo representar, y analizar un poquitito, agregar un poco a lo que nos decía el director de Teletón, en el sentido de que las críticas no tienen una relación directa con nuestro país. Nosotros vivimos una realidad muy distinta y entendemos
que el rol del Estado debe ser primordial, pero también entendemos que no somos un país que pueda todavía llegar a una política de mantenimiento de todo lo que es la discapacidad. Nosotros entendemos que Teletón soluciona ese 7% de los discapacitados, digamos, que ellos atienden, pero todavía tenemos otros segmentos de discapacitados muy grandes, como decía Néstor, que están prácticamente un tanto a la deriva. Entonces las discapacidades que tienen que ver con lo psíquico, que tienen que ver con lo intelectual, tienen una variable muy distinta en colocación, en tratamiento, en muchas cosas. Entonces es indudable que el rol del Estado debiera ser primordial, pero también debemos seguir reconociendo que no tiene el Estado todavía las capacidades para atender todo este segmento. Uno analiza, y yo quisiera sumar a lo que es Teletón, que va solucionando una parte del problema, una parte es como la más emocional, por así decirlo, porque está atendiendo el segmento que viene de 0 a 23 años, me parece que es más o menos el promedio que atiende Teletón, pero no puede la vista irse solamente al trabajo que está haciendo Teletón, porque yo lo hablo de partida y decía que quería hablarlo como presidente del Consejo Regional de Discapacidad, porque el otro alto porcentaje está siendo atendido por organizaciones de discapacidad, por ONGs que existen, ¿cierto? Y que están haciendo parte del trabajo. ¿Cómo se financia eso? ¿Ahí es compartido privado y Estado? Es que ahí es donde está el problema, o sea, está el problema, ¿por qué? Porque las políticas de Estado, primero hay que partir de la base que políticas de Estado son muy pocas. O sea, partamos de esa base, lo que nos decía Néstor, o sea, esa deuda histórica que tiene que ver con esto, con las políticas de Estado, es la que se está tratando de hoy en día mejorar. Ahora, el financiamiento para atender toda esa población discapacitada, hay que tratar de obtenerlo de un sinnúmero de situaciones. Y ahí es donde yo digo que las críticas, para mí, son generalmente malintencionadas porque apuntan a cosas que nefastas, como desprestigiar personas, o sea... Director, y justamente tomando ese punto, ¿cómo incluye en esta nueva política que este gobierno ha propuesto el hecho de poder, por ejemplo, financiar organizaciones que ya están formadas o coordinadoras que ya trabajan con algunos segmentos de personas en situación de discapacidad? Bueno, nosotros históricamente, el SENADI, antiguamente FONADI, ha trabajado con proyectos de participación ciudadana, es decir, que puedan participar a los fondos concursales que nosotros tenemos. ¿Pero un proyecto nos resuelve el tema de política? Porque son más bien pinceladas en el tiempo de alguna iniciativa en particular, ¿verdad? Vamos a la participación, primero. Queremos la participación de la ciudadanía, por eso también hablamos de personas en situación de discapacidad. Eso es lo que queremos resaltar en relación a que si bien el Estado, como gobierno, tenemos que hacernos cargo de una parte de la problemática, sin embargo, este es un tema de sociedad. Hay un tema de exclusión también. Hay un tema que nosotros tenemos que trabajar desde lo que es la sociedad y cómo entienden las personas en situación de discapacidad. Y grandemente de recursos. Y obviamente aquí, ¿sabes? Vemos una sociedad colaboradora, vemos una sociedad solidaria y la Teletón lo ha demostrado. O sea, se puede si hay una sociedad que se une en pos de las personas en situación de discapacidad. Pero dentro de estas políticas no hay un segmento particularmente de la iniciativa o del proyecto de tener financiamiento a lo que ya está, por ejemplo, funcionando, que podrían ser bastante interesantes a lo mejor de mantener quienes ya vienen trabajando o conocen de una discapacidad en particular de estas organizaciones. La presidenta también lo anunció en la Teletón, comenzar también a apoyar a las instituciones, partido por Teletón, en apoyar la creación, apoyar en la ampliación de lo que es Valparaíso. También está la intención de trabajar transversalmente el tema con salud. De hecho, ahora las endoprótesis están pasando a hacer trabajo de salud, porque también necesitamos actores principales acá. Por eso también es la importancia de la creación de la Subsecretaría de la Discapacidad, porque con esta subsecretaría podemos trabajar el tema a nivel interministerial, es decir, poderla instalar en todos los ministerios. Obviamente como SENADI, como unidad técnica, podemos aportar, pero necesitamos un trabajo más macro, y para eso es la creación de esta subsecretaría. Con esto, obviamente, vamos a impulsar otras políticas,
Ejemplo, ahora está el Más Capaz también, que estamos impulsando próximamente, que es de entregar herramientas técnicas y de capacitación a las personas en situación de discapacidad. O sea, por un lado trabajamos lo que es la rehabilitación, pero también tenemos que ir paralelo trabajando todo lo que es la inclusión social, que es súper importante porque con eso nosotros podemos entregarle herramientas a las personas para que logren la autonomía y la independencia, que es nuestro fin último. Pamela, sin duda el trabajo conectado, multidisciplinario, es fundamental para avanzar en esto. O sea, no sacamos nada, se dice hace un tiempo, hubo unas protestas en Antofagasta de personas en situación de discapacidad, que ellos decían, bueno, no sacamos nada en realidad con tener posibilidades de ir a la universidad si, por ejemplo, no me puedo subir al transporte público. No saco nada si en realidad las calles no están preparadas, si el semáforo de la esquina no puedo cruzar. En definitiva, esa política pública, ¿cómo va haciendo también que esta vida cotidiana, las oportunidades que se van generando de acuerdo a una política pública también se vean reflejadas en lo cotidiano, es decir, en esta misma ciudad, en cómo la vivimos también? Sí, exactamente, y ahí parte de las fundaciones, las corporaciones, las organizaciones en base a las carencias que existen. Y la corporación nuestra parte en base a una carencia absoluta de infraestructura que permita finalmente la inclusión. Que sacamos de hablar de cuántos programas de inclusión laboral o de estudiantes o de... si es que no podemos llegar ni circular 2 cuadras sin encontrar algún obstáculo. Entonces aquí intervenimos nosotros diciendo, bueno, esto es realmente tarea de muchas personas y acá se involucran otros ministerios, se involucra fuertemente el Ministerio de Vivienda, hay que involucrarse además con un estudio técnico, o sea, con ya capacidad específica, y todo eso tiene que ser trabajado entre todos. El grado de discapacidad de la persona se mide día a día, foto a foto, en lo que tú vas a realizar. Una persona en un minuto puede ser 100%, estar 100% capacitada para todo y en el próximo minuto está 100% invalidada, no puede ni siquiera moverse. Entonces eso depende para nosotros de esto, de la capacidad que tiene el entorno de recibirte. Y hemos perdido en eso mucho tiempo. Hemos dejado de hacer mucho que vamos a tener que reparar. Y esos son muchos recursos que se han perdido, que no se han invertido bien. ¿Cómo se destraba? Porque uno podría pensar que es primero, es decir, la política pública, la presión de ciertos organismos a cambiar, el privado a través de esta normativa que en realidad a muchos le exige tener cierto el acceso y que no se respetan. O sea, tampoco no hay quien incluso hoy día fiscalice esos accesos en una ciudad. A ver, llevamos 20 años de unas normas de accesibilidad. Se han hecho ciertas evaluaciones en el último tiempo. Nuestra evaluación es más bien que ha sido muy deficiente. ¿Por qué? Porque no se ha entendido primeramente el sentido de la ley. En ese sentido, la ley 20.422 viene a reforzar conceptos que son muy importantes en esto, que es la autonomía y la independencia de las personas, y eso genera recién ahora, está casi por terminar, una nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que vendría con ciertas temas mucho más potentes en lo que se refiere a la obligación de cómo construir el entorno público. Eso hasta el día de hoy no se tomó en serio, no hubo fiscalización. Nosotros topábamos inmediatamente, por ejemplo, al hacer una denuncia en una dirección de obra, la dirección de obra inmediatamente a nosotros se tenía que defender, porque finalmente lo que ya estaba construido había sido ya aprobado por la dirección de obra. Entonces entrábamos en un círculo perverso de quién era el eterno responsable de esto, y ahí seguimos girando. Entonces, todas esas políticas van cambiando ahora un poco, pero en la medida que la sociedad completa no entienda que tiene alguna competencia en esto, no vamos a avanzar. Acá el ciudadano común y corriente, al respetar un estacionamiento para personas con discapacidad, el no sacar los carros de los supermercados y dejarlos tirados que nos están provocando que se estén bloqueando los accesos. Avanzamos 3 pasos en accesibilidad y retrocedemos 2. Entonces, todo aquí nos involucra realmente a todos. Las empresas de servicio tienen que respetar los anchos establecidos en los estacionamientos, por ejemplo. Eso no ocurre. Necesitamos mucha más consecuencia y mucho más entender que hay normas que tenemos que cumplir, tenemos que ser rigurosos en eso. Constanza, los municipios sin duda deben ser claves en una tarea que es el cotidiano del que hablaba yo. Es decir, uno
no basta con salir acá al centro de la ciudad de Antofagasta para darse cuenta que primero son muy pocos los estacionamientos destinados, ¿cierto?, a personas en situación de discapacidad, que la mayoría del tiempo están ocupados. Vas al supermercado o a cualquier otro centro comercial de la ciudad y no existe ese respeto. ¿Cuál es el rol que se juega desde la conciencia o desde la fiscalización también de un municipio que es el primer círculo, ¿cierto?, para llegar a todo este macro, a lo mejor de una conciencia país? Es decir, podemos tener una tarea importante también en la ciudad. Toda la razón. El 1% de los estacionamientos públicos debiera ser para personas con discapacidad. Nosotros el año pasado hicimos el primer catastro de estacionamientos. Las cifras fueron horrorosas. Hay una deuda histórica con Antofagasta, desde el municipio, sobre todas las cosas. Tenemos las cifras que hay 119 estacionamientos, tanto de uso público, tanto privados como públicos, de los cuales hay solamente 25 estacionamientos que son públicos de uso público. Entonces, ¿qué pasa con esto? Inmediatamente esto es preocupante, porque aparte de ser estacionamientos que si bien están establecidos por una demarcación en pavimento y una demarcación mediante un letrero, no basta únicamente con eso, ya que tienen que cumplir 5 diferentes estándares o bien puntos para que este estacionamiento, aparte de estar asignado, tiene que tener medidas de seguridad, tiene que tener medidas tanto del ancho y el largo de tiene que tener una conexión con la vereda y entre otros puntos más. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que de estos 25 estacionamientos, la mitad estaba relativamente que se ajustaba a la norma. Hoy día nosotros estamos comprometidos y trabajando con el Departamento de Tránsito para crear nuevos estacionamientos. En el Consejo de Transporte, o sea, de estacionamientos de la Oficina de la Discapacidad, logramos establecer los nuevos puntos de estacionamiento. Pero ahora, esto es un trabajo que es lento, lamentablemente, se licitan, es todo una burocracia municipal. Pero lo importante es que hoy día nuestro municipio está comprometido con las personas con discapacidad. Hoy día nuestro municipio se está comprometiendo ahora con la creación de estos nuevos estacionamientos, de manera que las personas hoy día, ¿qué pasa? Bueno, pasa que de los pocos que hay, más encima la gente no los respeta. Las personas con discapacidad también tienen deberes y obligaciones. O sea, hoy día el uso de este estacionamiento debe ser acreditado mediante la credencial de discapacidad, ya no más la Cruz de Malta. Claro, entonces, también es importante poder educar a la persona con discapacidad cuál es el correcto uso, porque también se prestaba para mal usos de los mismos familiares. Varias veces llegaron denuncias a nuestra oficina. ¿Cómo se la fiscalización o esa ordenanza municipal podría ser mucho más agresiva? Es decir, la multa podría ser a través de una misma ordenanza municipal. De todas maneras podría ser. Nosotros como Oficina de la Discapacidad entramos en una campaña de sensibilización justamente con apoyo de Ciudad Accesible. Ahí fue cuando nosotros nos conocemos. Ahora, de hecho, vino a capacitar a nuestro personal municipal, tanto de todas las normativas de accesibilidad universal. Pero hoy día, ¿qué pasa? ¿Quiénes tienen que fiscalizar? Tanto pueden ser fiscalizadores municipales como Carabineros de Chile. Y nos vimos también en la problemática que había muchos partes mal cursados por no poseer la información que era la que se exigía para el uso correcto de estos estacionamientos. Entonces nosotros tuvimos también que salir nosotros a la calle para también nosotros, si bien nosotros no podemos multar, pero sí poner una advertencia, un aviso que eso es una infracción que es grave. Ahora, dentro de un supermercado, de un centro comercial, ¿qué pasa? Eso parece ser una tierra de nadie, la verdad. Fíjate porque que no. El guardia del lugar no parece ser mucho. No, es un tema ya que está zanjado, y eso lo aclara el artículo 1 de la Ley de Tránsito. Inspectores municipales o carabineros puede ingresar a cualquier sector de uso público, privado de uso público, eso significa un mall, un estacionamiento subterráneo, donde sea, a fiscalizar y multar, tanto en la vía pública como en un estacionamiento privado de uso público. Y nosotros... ¿Cuánto es de el multa hay? deber. O sea, porque finalmente es una legislación en papel, porque eso yo no he visto, a lo mejor o cada uno nos ha tocado ver que es muy poco, ¿verdad? Ahora, ahí hay que hacer, y hago un llamado a las personas de que insistan, que llamen a inspectores municipales cuando esto lo vean, que lo denuncien. Nosotros tenemos personas de la corporación que hacen eso permanentemente como su trabajo, ¿sí? En la vida cotidiana. Nosotros somos todas personas en ese eso. número, por ejemplo, hemos visto alguna vez el número publicado, pegado en algún lugar. No existe un número ¿cierto? de fiscalizadores, pero también la persona puede jugar un rol de fiscalizador. Se hace un parte empadronado, donde la persona puede sacar la fotografía, que sea bien... como concreta, que se vea que es un estacionamiento de uso exclusivo de personas con discapacidad, que anote la patente del vehículo, con las calles donde fueron, y se ingresa por oficina de parte en un municipio y se hace un parte.
Pero el problema es que la gente tampoco se atreve a hacerlo. Nosotros hemos ido incluso a sacar partes al interior de supermercados, pero hoy día la gente ni siquiera con partes aprende. O sea, yo creo que también entra por un tema de sensibilización a nuestra comunidad. Carlos, ibas a decir algo. Sí. Quería hacer una pequeña observación. La verdad es que en Chile faltan leyes. Hay modificaciones, de ahí viene la 24.422, ¿cierto? Faltan modificaciones. Pero hay muchas que están establecidas. Sí, el tema de los estacionamientos está establecido y todos sabemos que la ley especifica que cada tres cuadras tiene que haber 2 estacionamientos de discapacitados. O sea, está todo... Aquí el tema a mí me da la impresión que no es tanto las leyes que faltan o los dictámenes que puedan haber, sino que aquí hay un tema que desde la cabeza del Estado, desde los organismos como las municipalidades, la gente, todo eso, no hay una conciencia real del tema de las personas en situación de discapacidad. Yo creo que el tema inmenso acá es parte más que por el cambio de algunas leyes, parte en modificar criterios de las personas. En Calama está sucediendo algo bastante interesante. Hay una organización que trabaja con empresas, ¿cierto?, como es Proloa, y Carabineros de Chile tienen una alianza en la que estamos también insertos como Consejo Regional de Discapacidad y Senadi, en que son los carabineros los que el otro día hicieron charlas. O sea, se prepararon, estudiaron y dieron una muy buena charla, porque necesitamos que el espectro para que exista inclusión, tiene que haber un respeto, y ese respeto no se va a ganar solamente por leyes, sino que se va a ganar cómo aplicamos el criterio. Si hablamos tanto de deuda, hay una deuda con Teletón. Y yo la reconozco, y es que Teletón pone hace 30 y tantos años atrás, pone el tema discapacidad en la conciencia del país, y de ahí se empieza a desprender un montón de cosas. Hoy día Teletón sigue con su trabajo, ¿cierto?, basado en su segmento, pero ahora los demás tenemos que hacer el resto del trabajo de remover la conciencia. Saben que yo tengo una perspectiva muy distinta. Yo pienso que todavía Chile no es un país solidario. Perdonen lo que voy a decir. Es un país de solidaridad oportuna. De oportunismo viene la expresión. ¿Por qué? Porque es específico. En Calama tenemos dos situaciones específicas. Una la Teletón, otra la Calamatón. ¿Entiendes? Pero es específico, o sea, ahí se remueven todas las conciencias. Entonces, esas críticas que hay, que la propaganda que hacen para recoger fondos, yo así como lo dice el director de Teletón, yo las pongo en el bolsillo y no las inflo. ¿Por qué? Porque yo creo que es la única manera que hemos conseguido que la gente haga conciencia. Pero esa misma persona que va y pone a lo mejor 10 luquitas en la caja del Banco de Chile y sale aquí con una escarapela y muy orgulloso de lo que hizo, esa misma persona al día siguiente ocupa el estacionamiento del discapacitado. Esa misma persona, si es chofer de una locomoción colectiva, no le para a la persona con silla de ruedas. Vamos a detenernos justamente ahí en cómo las campañas a veces han estado también mal enfocadas, que son también una foto del momento y no son permanentes en el tiempo. Vamos a hacer un breve corte comercial, no se separe la sintonía de Antofagasta Televisión, regresamos con más Encuentro Regional.